todos vivimos con una necesidad en común, y esta necesidad en común es que todos tenemos un deseo de una forma u otra hacer una diferencia. Queremos que nuestra vida tenga importancia. Queremos pensar que de una forma u otra nuestra vida está haciendo algo que está mejorando a alguien más o este mundo o el mundo venidero. Lo más difícil es llegar a la conclusión que nuestra vida no es importante. Tarde o temprano, todos como seres humanos llegamos a momentos donde podemos ver nuestra vida como que, ¿verdad? No estamos haciendo una diferencia, ni para qué continuar, etcétera. Y muchas veces eso es lo que llega a producir desánimo en la vida de cada cristiano. Pero Dios nos ha puesto en esta tierra para poder vivir con propósito. Él nos puso para poder hacer una diferencia. Lamentablemente, muchos morirán y será como que si nunca habían nacido, porque no hacen una diferencia. Y Dios nos puso en esta tierra para poder avanzar el reino de Dios, para poder ganar almas, para poder ver otras familias ser cambiadas por medio no solo del evangelio, sino por medio de la influencia que nuestras vidas pudieran brindar a esas personas. Noten, por favor, que el cristiano maduro ve su vida con el propósito de contribuir de una forma u otra al reino de Dios. Es algo que nunca debemos de descansar, el poder nosotros reconocer que el reino de Dios es algo que debe de cautivar nuestra mente para poder nosotros seguir sirviendo y mejorar el reino de Dios. Es decir, noten, Él quiere recibir gloria de nuestras vidas, sea como seamos o lo que Dios nos haya dado. Él quiere gloria de nuestras vidas. Él quiere que nuestras vidas le den gloria a Él. Eso significa que el lugar donde Dios nos pone nos trata realmente, no se trata realmente de nosotros, se trata de Dios obrando a través de nosotros en cualquier circunstancia que usted esté enfrentando ahorita. Si lo buscamos, o más bien, si nosotros deseamos ser eficientes, eficaces, rendir fruto en nuestras vidas, nosotros podemos. De la misma forma, si nosotros deseamos vivir una vida sin fruto, también podemos. Eso está en su decisión, eso está en mi decisión. Dios nunca nos va a forzar a ser obedientes o rendir fruto o querer que le sirvamos. Dios no nos va a forzar a eso. Nosotros tenemos que rendirnos a eso para que Dios nos pueda usar. La gran diferencia entre muchos cristianos no es el talento, es su vida rendida a Dios. Hay personas con muy poco talento que están haciendo una gran diferencia, y aquellos que se están pudriendo de talento no están haciendo nada para Dios. Todos tienen influencia, por lo cual todos hacen una diferencia. Solo que no todos, no toda la influencia que todos tienen es positiva. Incluso, cada quien tiene que decidir qué tipo de influencia va a tener, qué tipo de diferencia va a hacer. No todos hacen una buena diferencia. Muchos son incitados por el mismo diablo para hacer tropiezo a los demás, aunque son hijos de Dios, aunque tengan el Espíritu Santo de Dios en ellos. Muchas veces el diablo toma ventaja de cristianos y en lugar de hacer una diferencia positiva, comienza a hacer una diferencia negativa y destructiva. Ahora quiero que vean algo, por ejemplo, para hablar de esas malas amistades, y noten que malas amistades influyen, hacen una diferencia, pero no hacen una buena diferencia. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, verdad, nunca les ha dicho a sus hijos, ahora, no quiero que te juntes con esa persona, no quiero que te juntes con aquella, porque usted sabe el potencial de las amistades y usted sabe el potencial de la influencia o de la diferencia que pueden causar en la vida de sus hijos? En 2 de Samuel tenemos a un influencer llamado Jonadab. Versículo 3, quiero que noten. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy ¿qué?
Y todos conocemos la historia de cómo Jonadab hizo una diferencia, pero fue una mala diferencia en la vida de Amnón. Fue Jonadab quien comenzó a influir la mente de Amnón sobre su hermana y fue quien le aconsejó a Amnón cómo básicamente violar a su hermana y cómo tener relaciones con ella, cómo convencerla. Y fue la influencia de este amigo que se llamaba Jonadab quien llevó a esta mala decisión a Amnón. Jonadab tuvo influencia, pero fue una mala influencia. Noten, por favor, ten cuidado con las amistades que te empeoran como cristiano. Todos tenemos que tener cuidado. Yo me he alejado de pastores que quizás he visto que tienen mala actitud o que no son de buena influencia y no nomás porque alguien es un cristiano quiere decir que tiene muy buena influencia o que va a ser una buena diferencia en su vida. Uno tiene que tener bastante cuidado. Coré en la Biblia era un hombre que estaba infeliz con Moisés y Coré hizo una diferencia, pero hizo una mala diferencia. Quiero que vean este ejemplo, por favor. Noten la influencia aquí de Coré en Números 16, versículo 1. En adelante dice Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abibán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra ¿quién dice? Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora, Coré es algo curioso. Él tiene que ser como el líder de esta rebelión porque en otras partes de la Biblia se le atribuye a Coré esta rebelión, pero era Coré y otros 249 personas que se estaban levantando en contra de Moisés y su liderazgo y estaban causando mala influencia o mala diferencia. Y quiero que vean hasta qué punto puede llegar eso. En cuanto a la vida de Amnón, Amnón fue influido por un mal amigo para hacer algo pecaminoso. De la misma forma, Coré aquí está haciendo una diferencia, pero una mala diferencia. En Números 16, 22, noten. Todavía en esta rebelión dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios, de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Qué curioso cómo Dios aquí los está señalando, quiénes son aquellos que están haciendo una mala influencia, una mala diferencia. Y luego Números, noten 16, 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Ahora, qué terrible fin es este, pero otra vez quiero que vean, un hombre incita a otros, estos incitan más. Todos llegan a tomar una decisión, Dios trata con ellos y por la mala influencia de Coré, que comenzó con 249 personas, vemos que luego mueren 14,000. Quiero que vean Números 16, 49 al 50. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Ahora, quiero que se imaginen eso, porque eso es algo
que muchas veces cristianos no comprenden cómo si usted no tiene cuidado puede tener una mala influencia y hace una mala diferencia en la vida de otro cristiano. Usted tiene que guardar bien su influencia, tiene que administrar bien esto, porque sin que a lo mejor usted se dé cuenta, el diablo te puede estar usando para que seas una condenación a alguien más. Estoy seguro que Coré no estaba pensando en las consecuencias de sus decisiones, simplemente estaba pensando en él, que él quería autoridad, que él quería deshacerse de Moisés, que él tenía quizás unas mejores ideas que Moisés. Sin embargo, nunca se imaginó el fin de la gente que lo iba a seguir. Y es así, toda persona que tiene mala influencia nunca se imagina cuál va a ser tu fin. Incluso muchas veces personas de malas influencias o que hacen una mala diferencia son los que se quedan en una iglesia y aquellos que ellos influyen son los que se van de la iglesia. Amén. Y al decir eso, muchos de ustedes pensaron en familias. Uno quisiera que los de mala influencia se fueran de la iglesia y dejaran a aquellos que quieren trabajar en paz, pero hemos visto los últimos 13 años que muchas veces alguien puede tener una mala influencia y ellos son los que conspiran y dicen cosas y influyen a otros que sean apáticos y luego se desconectan de la iglesia y aquellos que están causando eso son los que están en la iglesia. Amén. Déjales doy otro ejemplo. En la iglesia de Gálatas, o de la ciudad que estaba en Gálatas, habían unos que se llamaban judaizantes. Los judaizantes eran personas que habían llegado a cierto conocimiento del cristianismo, conocían de Jesús, pero estaban mezclando la ley con las enseñanzas de Jesucristo. Ellos tenían muy mala influencia, incluso estaban causando gran daño en la iglesia, estaban mal influenciando doctrinalmente a personas en la iglesia. Y en Gálatas 2, versículo 13, noten, Pablo hablando dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también, ¿qué dice ahí la palabra? Arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué tremendo. Bernabé, hermanos, era uno de los buenos que estaba sirviendo a Dios y aún él fue arrastrado por la influencia de los judaizantes. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos y de qué hablamos con personas. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y no cabe duda, hermanos, que cuando se predica en contra del chismoso, todos como que voltean sus ojos hacia la persona. O muchos se asustan y comienzan a estar hablando de, y si eso viene a tu mente, sí, porque esa es una persona chismosa, ya que vino a su mente. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas veces uno ve cristianos que van agarrando fuego y, oh no, se juntan con tal hermano y ese fuego se apaga. Porque la persona que tiene más años en la fe, en lugar de influir correctamente, de hacer una diferencia, comienza a hablar cosas destructivas, comienza a hablar chismes de otras personas, comienza a quejarse de la vida de ciertos cristianos y en lugar de producir el bien en alguien, ellos mismos están dañando la vida cristiana de otras personas. Ahora, uno pensaría, ya que esta persona está causando esta división, sería una persona que a lo mejor se fuera, pero no, como Coré, se quedan para ver la destrucción que muchas veces causan en distintas iglesias o en la vida de diferentes personas. Déjales digo esto, hermanos, noten en sus notas, cristianos maduros pueden hacer problemas grandes chicos, porque emplean la oración, procedimientos bíblicos, la gracia de Dios y la sabiduría. Todas estas herramientas las tenemos en la Biblia, hermanos. Y cuando estamos enfrentando un problema, los cristianos maduros son los que tienen que saber cómo manejar estos problemas. A mí no me sorprende que ustedes estén en un problema. Todos pasamos por problemas, todos pasamos por desacuerdos. Pero toma una persona inmadura de agarrar un problema pequeño y hacerlo grande.
Póngase a pensar en eso. Vean la siguiente cita ahí. Cristianos inmaduros harán problemas chicos grandes porque emplean emoción, ira incontrolable, chismes, procedimientos antibíblicos y falta de juicio. Cuando usted se encuentre en un problema, ¿cómo responde usted? ¿Como la persona madura o como la persona inmadura? Proverbios 12:26, la Biblia nos dice, noten, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos, ¿qué hace? Entonces, la forma que usted es como amigo, ¿usted sirve como guía o usted es como un impío que hace a las personas errar? La Biblia es muy sencilla. Noten Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta, ¿qué dice? Y el chismoso, ¿qué hace? Entonces la pregunta es, ¿cómo usted trata los problemas en su vida? Y esto aplica en toda la vida. Quizás usted ahorita está pasando por un problema laboral. A lo mejor vino su patrón y le habló mal o tiene ahorita pleito con otro compañero. Eso no es sorprendente, eso sucede. ¿Cómo usted maneja ese problema? Es lo que hace la diferencia entre alguien maduro y alguien inmaduro. ¿Cómo usted maneja los conflictos maritales? El hecho que hay conflictos no es el problema. Todos tenemos conflictos. ¿Cómo manejas el conflicto? Es lo que hace la diferencia entre una persona madura e inmadura. Que existan conflictos dentro de hermanos de la iglesia. Eso lo vemos en toda parte de la Biblia. ¿Cómo manejas el problema? Es lo que hace la diferencia entre un maduro y un cristiano inmaduro. Entonces, todos queremos hacer una diferencia. Queremos influir correctamente. Y la razón que he iniciado con todo eso es porque a lo mejor puedes tener de las mejores intenciones y ser un terrible amigo. Sinceramente. Puedes tener todos los sentimientos bonitos que quieras, pero la forma que procedes, eres muy mal amigo, muy mala influencia. Y muchas veces, en lugar de continuar la causa de Cristo, muchos siguen en un camino tan incorrecto que no se imaginan el daño que están causando en la vida de otros. Sin que usted se dé cuenta, quizás, hay alguien aquí o hay alguien que no está aquí porque algo pasó con una conversación de alguien más que desanima el cristiano y luego mejor dice, mejor no, y en lugar de ser de edificación a esa persona. Entonces todos queremos ser, pero el ser una buena influencia, el hacer una diferencia no tiene nada que ver con cómo te sientes de un asunto, tiene todo que ver con lo que haces acerca de un asunto. No, hombre, si fuera de cómo nos sentimos, pues la verdad es que íbamos a batallar grandemente. O sea, no se trata de cómo te sientes, porque miren, conozco muchos cristianos que se sienten como que son de lo más espiritual y pueden estar bien mal, pero piensan, no, hombre, no te imaginas, yo y Dios y lo que nosotros hacemos, etcétera, pero están teniendo una muy mala y pésima influencia en la vida de otras personas. Entonces, ¿cómo podemos hacer una diferencia? Piensen conmigo en esto. ¿Cómo es que podemos hacer una diferencia? Todos queremos que nuestra vida cuente para bien. Nunca quisieras que la historia suya sea, fíjate que conozco una familia y esa familia se fue o no está en los pasos de Cristo por algo que yo hice. También nunca quisiera usted pensar aquí que alguien se encuentre fuera de la voluntad de Dios porque usted fue mala influencia. Todos quisiéramos pensar que cuando gente se junta con nosotros, mejoramos la vida de ellos o estamos haciendo una diferencia en la vida de alguien. O gente va a ser ganada a Cristo y va a estar en la iglesia porque lo conoció a usted. Todos queremos impactar de una forma u otra, todos queremos hacer una diferencia. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer una diferencia? Quiero nomás compartirles 5 formas que en realidad podemos nosotros, si los ponemos en práctica, vamos a hacer una diferencia. Cuando nosotros vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1, me fascina el hecho, así como los romanos, y la Biblia nos dice en versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabías cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido, ¿qué dice la palabra ahí? Ejemplos a todos los de Macedonia, Acaya, que han creído. ¿Qué iglesia tan más extraordinaria? La iglesia de Tesalónica fue iniciada en un periodo de 3 semanas porque la persecución ahuyentó a Pablo que se fuera, y una iglesia nueva que quedó así, literalmente se organizó rápido y comenzó a tener una gran diferencia y llegaron a ser ejemplos, que eso es lo que usted y yo queremos hacer. Queremos ser buenos ejemplos a otras personas para que no se tenga que decir nada de ti. Tu ejemplo lo vive, tu ejemplo lo hace, tu ejemplo comienza a impactar la vida de otras personas. Entonces, ¿qué debemos reconocer si es que vamos a hacer una diferencia? Quiero que vean número 1 conmigo. Reconoce que no hay una obra muy pequeña que no tenga el potencial de hacer un gran impacto. Nunca se les olvide que una pequeña obra que a lo mejor usted está viendo, usted quizás lo ve, eso es algo bien chico. Nunca se imagina el potencial que tiene esa obra. Amnón no forzó la mano Jonadab no forzó la mano de Amnón, él nomás habló. Es algo chico. Ahora vamos a ver, así como Jonadab tuvo una mala influencia por hablar, vemos a alguien que también tuvo una increíble una increíble influencia por también hablar. Y noten la historia de esta joven esclava en Segunda de Reyes 5. ¿Estamos todos ahí? Noten, dice la Biblia lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora, esta muchacha no estaba ahí por gusto. Tenemos que tener esto en mente porque se la llevaron como esclava. Ella fue llevada en el cautiverio. Ella fue llevada a fuerzas ahí. Al escuchar o al notar la aflicción de Naamán, que era un leproso, ella decide tomar una acción totalmente distinta y ante nuestra naturaleza, porque les voy a decir, si usted estuviera en la situación de ella, esclava, no te está yendo como piensas, no estás en Cancún a gusto con todas las facilidades de tu vida, sino que ella es una esclava y ves a la persona que te tiene como esclava sufrir, tú vas a decir que sufra. No, hombre, que se muera rápido de lepra, pero no los que hacen una diferencia. Y quiero que vean, por favor, al escuchar o al ver la aflicción de Naamán, entonces esta joven habla y hace una diferencia. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 3, dice, esta dijo, hablando de la muchacha, a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Qué hizo esta muchacha? Noten, es una muchacha esclava que vio una necesidad, puso a un lado todas las cosas que a lo mejor ella pudiera haber hecho en la carne, y dijo, mira, déjate digo, hay alguien, hay un hombre de Dios que puede hacer una diferencia en la vida de Naamán, en la vida de nuestro amo aquí que está lleno de lepra. La esclava hebrea pronto entonces hace una gran diferencia por abrir su boca, hermanos, noten. Jonadab hizo una diferencia por hablar, esta muchacha hizo una diferencia por hablar, pero eran dos diferencias muy distintas. Una fue para destrucción, esta fue para la salvación de Naamán. Noten por favor, todo el mundo, todo el mundo, joven y viejo, tiene algún pero. Y noten, este hombre Naamán
era grande, dice la Biblia, entrando, y dice la Biblia, pero en el versículo 1 de Segunda de Reyes 5, pero leproso. Y quiero que noten aquí que hay gente en todo el mundo que fuera feliz, pero tiene un pero. ¿Estamos de acuerdo? Naamán lo tenía todo, él era el general del rey, pero era un leproso. Incluso noten, seríamos felices, pero por esto, ¿y qué? ¿Qué le llenarías ahí? Pero es que mis hijos, pero es que la economía, pero es que mi esposo, es que mi esposa, pero tenemos algunas cosas, pero no tenemos esas. Amén. El pero de Naamán es algo muy serio. Lepra, estamos hablando, no se puede curar con cualquier cosa. Y aquí está entonces Naamán, era un hombre valeroso, Dios le había dado muchas victorias, pero leproso. Era un pero muy grande, muy serio. Y esta jovencita, influencer, decidió influir para bien, solamente por hablar y decir lo correcto. Amén. Y es algo, y es un caso medio difícil cuando uno se pone a pensar. Les voy a decir por qué. Vean esto en la pantalla. Muchos en su lugar habrían dicho lo siguiente: odio a esos soldados sirios y a todos los que están relacionados con ellos. Mi amo es su capitán y ha sido el medio para matar y convertir en esclavos a muchos de mi pueblo. Estoy muy contento de verlo sufrir tanto y ver a su esposa tan apenada. Tengo mi vergüenza, etcétera. ¿Y cuántos no hubieran comenzado a hablar así? Porque muchas veces la razón que usted no hace una diferencia en su vida no es porque no puedes, es porque estás tan consumido con ti mismo que no estás abriendo los ojos a una mayor necesidad. ¿Qué aprendemos de esta joven? Y noten rápidamente 3 principios que vemos aquí con ella. Ella tenía una misión. Nunca se olvidó que era una judía, nunca se olvidó de su fe. Estaba satisfecha en su situación. Ahora, otra vez, le vuelvo a decir, si no estuviera satisfecha, nunca le hubiera dicho a la esposa de su amo: oye, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que puede sanar a tu esposo. Ella tenía un mensaje. Ella testificaba del hombre de Dios en su pueblo y le dijo: mira, si tú vas y le pides oración, de seguro Él te va a sanar, Él va a hacer una diferencia, porque creía en su Dios. Ella tuvo un momento. ¿Estaría esperando por largo tiempo un momento? Yo pienso que no. En cuanto vio la necesidad, estaba esperando a ver ¿cuándo es mi momento de poder entrar y hacer una diferencia? Y otra vez, la diferencia que ella hizo, hermanos, no era algo grande. Muchos, ¿cómo quisiera ser maestro? ¿Cómo quisiera? Hermanos, paren de pensar eso y haz lo que puedes hacer. Ella nomás habló y buscó su momento para entrar y decir: oye, déjate cuento, hay un profeta, hay un hombre de Dios en nuestra tierra que si tú le pidieras a él, estoy seguro que él hiciera una gran diferencia. Noten, por favor, hay mucho que podemos aprender de Dios cuando aceptamos el lugar en que nos tiene. En lugar de perder el tiempo buscando una salida, Dios puede enseñarnos algo. Yo no sé por qué Dios te tiene en tu circunstancia. Yo no sé por qué estás dolido en este día. Yo no sé por qué estás sufriendo pérdida, o yo no sé por qué estás pasando por dificultad. Pero lo que sí sé es que hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos en este medio, que si aceptamos la circunstancia, en lugar de estar buscando una salida, Dios pudiera usarnos en algo. Imagínense la joven: ay, no, cómo extraño mi tierra. Ay, no, cómo odia a esa gente. Ay, no, ustedes piensan que hubiera hecho una diferencia. Si no entiendes el lugar que Dios te ha puesto, ora por entendimiento, pide guía, lee su palabra para tener claridad. Todos necesitamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tienes en esta circunstancia? ¿Por qué estoy pasando por esto?
Si no le entiendes, si vas a sacar lo mejor de tu circunstancia, ponte a orar, ponte a leer las escrituras. Ten claridad sobre por qué están pasando las cosas. Recuerda que donde quiera que estés, Dios tiene un propósito para ese lugar y te ha equipado para que le puedas traer gloria a Él. Él te ha dado todo lo que necesitas para recibir de ti gloria. Y a lo mejor no entendemos lo que está pasando. A lo mejor uno piensa, ay, Señor, es que, no, hombre, es que no, nunca me imaginé en esta circunstancia. Nunca me imaginé estar pasando por este problema. Pero cuando lo aceptas, cuando buscas a Dios en medio de la tiniebla, entonces encontrarás cuál es el propósito de Dios para ti en ese momento. Pablo nos dio un buen ejemplo en esto en Filipenses 1:12. La Biblia nos dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso que dice. Noten que aquí Pablo está diciendo, mira, yo pudiera haberme quejado de las prisiones, me puedo estar amargando que las cosas me han resultado como me han resultado. Yo soy predicador, las cosas deben de salir bien a mí, soy cristiano, soy creyente, estas prisiones no deben de existir. Y se hubiera amargado y nunca hubiera hecho una diferencia. Pero él está en la cárcel diciendo, mira, yo sé que el diablo piensa que estas barras me van a detener, pero esto ha redundado más para el progreso del evangelio. En Filipenses 1:20, siguiendo el contexto, Pablo dijo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que muchos piensan que, ay, sí, cierto. Y así se dan por vencidos. No vaya a ser que alguien te ve mal porque ahí te desboronas. No hace que alguien diga algo mal de ti o te pones a llorar todo el día. Así. Cuando para ti el vivir es Cristo, comienzas a ver qué es lo que Dios está tratando de hacer por medio de tu dificultad. Comienzas a ver, habrá algo que Dios me está enseñando por medio de esto. Warren Wiersbe dijo lo siguiente, nada paraliza nuestras vidas como la actitud de que las cosas nunca pueden cambiar. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que Dios puede cambiar las cosas. Como vemos, las cosas determina el resultado. Si solo vemos los problemas, seremos derrotados. Pero si vemos las posibilidades en los problemas, podemos tener victoria. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? Reconoce, hermanos, no hay una obra muy pequeña. Esta joven no era ni profeta ni predicador, no era hija de profeta, era una esclava y era joven, pero habló. Algo pequeño, nada grande, y tuvo un increíble cambio ya que Naamán fue y visita al hombre de Dios, tuvo un altercado, llegó a someterse, se tiró al agua y fue sano. Amén. Hizo una diferencia. Hizo una diferencia con una obra pequeña. Jonadab hizo una mala diferencia con la misma obra. Habló también. Nomás habló. Fue de influencia. Pero si vamos a hacer una buena influencia nosotros, si vamos a hacer la diferencia, lo tendremos que hacer reconociendo que cada acción que nosotros tengamos, por más pequeña que se vea, puede tener un increíble impacto en la vida de alguien más. Noten segundo, por favor, noten segundo. También, si vamos a hacer una diferencia, reconoce que Dios te ha dado exactamente lo que necesitas para hacer lo que Él te pide para su gloria. Y nada más y nada menos. Amén. Muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo quisiera ser mejor predicador? ¿Cómo quisiera tener más elocuencia? ¿Cómo quisiera? Y uno comienza a envisionarse y pensar, no, hombre, y es fácil, ¿verdad? Ver a pastores que admiro. ¿Cómo quisiera predicar así? ¿Cómo quisiera predicar allá? Y uno yo sé que muchos acá, ¿verdad? Se creen la gran cosa, pero yo me menosprecio a mí. Muchas veces
Yo estoy con que, ¿cómo quisiera? Una de las torturas más grandes es escuchar mi misma predicación. Estoy, ¿cómo? ¿Por qué dije esto así? Lo dije mal, no dije la gramática correcta. Y ese yo mismo me torturo. Pero hay un gran principio en Mateo 25:14. Quiero que noten, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su qué. Y luego se fue. Quiero que noten, hermanos, que aquí Dios nos ha dado todo conforme a nuestra capacidad. Y yo sé que nosotros pensamos, si solamente, ¿verdad? Yo tuviera la capacidad, ¿verdad? De tal persona, si solamente yo hiciera más, y Dios quizás está viendo en el cielo y dice, no, si no has aprendido a usar un talento, no vas a usar 5. Y si no eres fiel con lo que Dios te ha dado, tenlo por seguro, no vas a ser fiel con más. Luego la Biblia dice en Mateo 25, del versículo 24 al 28, dice, pero llegando también en el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Esto nomás al leerlo debe de traer convicción a nuestras vidas, porque les digo, el problema que Dios tuvo con el que tenía un talento es que literalmente él estaba usando sus excusas por no haber hecho lo que debería haber hecho con un talento. Por eso le dice siervo malo y negligente. Aquí, hermanos, este mensaje no se trata de, a ver, ¿qué tanto no estás haciendo con lo que no puedes hacer, sino que qué estás haciendo con lo que sí puedes hacer? Si Dios te dio un talento, te dio medio talento, te dio 10 talentos, te dio 5, eso es irrelevante. Puedes tener 10 talentos y puedes ser negligente y puedes ser malo. Dios te pudo haber dado un talento y eres de lo más fiel, porque a Dios no le importa qué recibiste, Él te lo dio conforme a tu capacidad. Lo que Dios está buscando es intereses en lo que te dio. Quiere decir que uno agarra lo que uno recibe, lo pone a obrar para que rinda intereses. Entonces, ¿qué significa? Todo eso entonces significa que en lugar de enfocarte en lo que no tienes, ve lo que sí tienes y úsalo bien. Vean, por favor, muchos se paralizan de lo que no pueden hacer y se olvidan de ser fiel en lo que sí pueden hacer. Amén. Hace años atrás, cuando estaba haciendo este mensaje, estaba pensando en el hermano Thomas. Cuando salía el hermano Thomas siempre me decía sobre las invitaciones, que le faltaban invitaciones. Yo decidí una tarde llevarle invitaciones. Cuando voy entrando a su vecindario, él estaba ahí en un asiento en la esquina pasando invitaciones. ¿Cómo trajo convicciones a mi vida? Porque no podía hacer mucho, pero estaba haciendo algo. Él estaba haciendo más que muchos hermanos saludables aquí no están haciendo. Y muchos hermanos se olvidan que no puedes impresionar a Dios por lo bello que eres, lo guapo que eres, pero sí impresionas a Dios con lo útil que eres. Y sinceramente, hermanos, deberían de estar pensando, ¿qué es lo que mi vida está rindiendo hoy? ¿Qué diferencia estoy haciendo? Recuerdo cuando le di las invitaciones, él estaba bien feliz, ahí sentado, nomás pasando invitaciones. Un hombre que no podía casi ni caminar, sentado porque podía estar sentado, pasando invitaciones. Amén. Entonces, ya sea que estés en las prisiones de tu vida,
Ya sea que estés en los desiertos de tu vida o estés en la mera cima de tu vida. ¿Qué estás haciendo para Dios? Amén. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Qué está rindiendo frutos? Ay, pastor, es que me la he pasado toda mi vida nomás enfocándome en todas las cosas que no están saliendo bien en mi vida. Y lo que mejor he hecho es he enterrado mi talento, no estoy haciendo nada con mi talento. Simplemente aquí estoy. Muchos morirán y será como que si nunca hubieran nacido, porque no hacen una diferencia. Noten, tú tienes todo lo que necesitas para glorificar a Dios con tu vida, todo lo que necesitas. No hay nada más que necesitas. Ah, pastor, es que yo soy bien burro. Y Dios usó un burro para entrar a Jerusalén. No usó un caballo, hermanos, amén. Dios usó un burro para hablarle a Balaam. Y Dios dijo que si la gente no lo adorara, aún las piedras adorarían. No uses excusas por no hacer tu trabajo, por no hacer lo que debes de hacer. Entonces debemos reconocer que no hay una obra muy pequeña. Puede tener un gran impacto. Reconoce que Dios te ha dado exactamente lo que necesitas para hacer lo que te pide que hagas para su gloria. Y noten tercero, reconoce la importancia de hacer lo mejor posible con lo que Dios te ha dado. Lo mejor posible. O sea, usa lo que Dios te ha dado a su máximo. Existe un propósito por lo que Dios te dio. Y déjales digo, estaba viendo mis notas. Si un día entra a mi oficina, arriba tengo unas carpetas. Yo ojalá que nunca los veas, pero esos son mis primeros sermones que he hecho. Y los veo y me rasco la cabeza. Wow, que estaba loco. Casi herejías estoy predicando en unos lugares. ¿Qué estaba pensando? Y gracias a Dios, sea mucho, sea poco, uno puede refinar lo que Dios nos ha dado. Y no, a lo mejor no es mucho, a lo mejor nunca voy a predicar como muchos pastores que admiro y cuando los escucho digo, ¿cómo quisiera? A lo mejor nunca voy a predicar como ellos, pero puedo ser mi mejor posible hoy. Si eres maestro de escuela dominical, a lo mejor nunca vas a ser el gran doctor de la enseñanza, pero haz tu mejor con lo que Dios te ha dado a hacer. Noten, por favor, Dios nos ha dado un talento. Nuestro regalo para Él es cómo usamos ese talento. Y quién sabe qué es lo que Dios te ha dado, pero tu regalo para Él es cómo usas este talento. Noten en Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un ¿qué? Y alumbra a todo hombre. Si usted es la luz, usted no fue criada, por decirlo así, para que se tape. La luz fue puesta para que esté como luz a todo hombre. Y lamentablemente muchos cristianos no están viviendo el propósito de Dios en sus vidas porque son como la luz, pero que están tapando. Y Dios no nos trajo a este mundo para no vivir nuestro propósito. Si somos luz es para ser luz, no para tapar la luz, sino para ser puestos en un candelero y poder alumbrar a todo hombre. Noten, por favor, donde quiera que estés, eres un mayordomo del evangelio de Dios en tu comunidad, en tu lugar, en tu desierto, en tu cárcel. Somos mayordomos del evangelio. Noten, no desperdicies el lugar en el que te encuentras porque no se ajusta a tu descripción ideal de dónde quieres estar. ¿Nunca has estado ahí? Yo he estado ahí. Las cosas no están saliendo como piensas que debes de salir y decides tener la fiesta de lástima más grande de este mundo. Y sabes lo que estás haciendo durante que estás tan enfocado en ti que nomás piensas en ti, nomás lloras sobre tus heridas, eres inútil. Porque mientras que estés en ese estado, no eres útil. Amén. Porque estás enfocado en ti mismo, nomás en ti, ay, mis heridas, ay, mi dolor. Y todos pasamos por estos momentos, noten.
Pase lo que pase, continúa usando lo que se te ha dado para la gloria del dador de ese talento que Dios te ha dado. Amén. Número 4. Si vamos a hacer una diferencia, reconoce que no debes comparar lo que Dios te ha dado con lo que Dios le ha dado a alguien más. ¿Quieres ser feliz en tu vida? No te compares. Hay personas aquí en la iglesia 1000 veces más inteligentes que yo. Yo no debo de estar comparando nuestra inteligencia, porque entonces el diablo usa eso para desanimarme a mí. Debemos de admirar las fuerzas de otras personas, pero el diablo lo usa para desanimar a uno mismo. Por eso, noten, la felicidad termina cuando la comparación inicia. Esa es una verdad. Amén. Ay, es que esto, ay, es que lo otro, ay, es que... Y viven los más infelices siempre comparándose algo, su situación con alguien más, su situación con otra persona. Noten, la mejor forma de arruinar algo especial en tu vida es comparándola con algo más. Amén. Ibas a ser feliz hasta que te comparaste y luego comienzas a ser miserable, ¿verdad? Entonces comienzas a sufrir. Si te han dado, hermanos, algo que parece que es poco, haz grandes cosas con ese poco que piensas que Dios te ha dado. Y recuerden, en toda la Biblia Dios usó lo más vil de este mundo. Él usó cosas pequeñas para confundir a los sabios. Hermanos, Dios usó la quijada de un buey para matar a muchos filisteos. La quijada de un buey, no era ni cuerno de chivo, amén, una quijada. Dios usó el alfilero de Dorcas para hacer una gran diferencia en una iglesia que cuando ella murió todos llegaron a llorar. Era tanto que hasta mandaron a pedir a Pedro que viniera para que lo resucitara a ella. ¿Y saben qué? Eso es lo que es hacer una diferencia. Muchos se van y nadie sabe que no estuvieron. Pero cuando Dorcas no llegó, todo el mundo lloró y lamentó. Amén. No se trata de cuánto tenemos, sino de lo que hacemos con las cosas que Dios nos ha dado, que hace la gran diferencia. Una de las razones que las personas buenas se hacen malas es porque fallan en reconocer a Dios como dueño sobre su vocación, sus recursos, sus habilidades y sobre sus propias vidas. Y cuando usted para de reconocer a Dios como dueño de todo tu ser, comienzas a usar mal tu influencia. Personas que usan mal su influencia, la usan porque pararon de reconocer a Dios como dueño de su circunstancia, como dueño de sus recursos, como dueño de sus bienes. Y cuando nosotros hacemos a Dios a un lado, comenzamos a vivir para nosotros mismos. Hermanos, todo lo que Dios te ha dado es para la gloria de Él. Úsalo para Él. Y número 5, para terminar. Si vamos a hacer una diferencia, reconoce la importancia de un mal momento. No lo arruines. Recuerda que alguien observa tu vida. Si vamos a hacer una diferencia, hermanos, tenemos que no arruinar los malos momentos de tu vida. ¿Y cómo se arruinan los malos momentos de tu vida? ¿Sabes cómo se arruinan? Cuando paras de ser cristiano, nomás porque hay un dolor en tu vida. ¿Quieres arruinar un mal momento en tu vida? Quéjate, hazte egocéntrico, piensa que toda la vida gira alrededor de ti y vas a arruinar un mal momento. Dios quiere obrar en tu vida, aún en un mal momento. Amén. Pero la mejor forma de arruinar ese mal momento y asegurarte que lo vas a repetir es no pasar el examen del mal momento. Todos quisiéramos en ese momento, no, pues yo voy a dejar de ser cristiano, me voy a quitar el cristianismo y tengo todo derecho de ser carnal. No con Dios. Él quiere que reconozcas que no sé qué es lo que estás pasando. Hermanas, tu mejor momento para mostrar que eres una buena esposa es después que tu esposo te maltrata. Ahí vamos a ver. No desperdicies el mal momento. Muchos dicen, con que ahora sí van y quiebran unos 3 vasos y piensan que ganaron la guerra y así no se gana. Amén.
Hermanos, ¿quieres hacer la inversa? Ama a tu esposa cuando más te duele amar. ¿Quieres mostrar qué tanto amas a tu esposa? Cuando venga el mal momento y el diablo te quiera tentar a ponerte en la carne, sé espiritual y levantarás ascuas sobre tu esposa. No, bueno, no voy a usar esa palabra, pero vas a poder amar y no arruines el mal momento. Amén. Cristiano, si quieres hacer lo mismo, cuando venga un mal momento en tu vida, no lo arruines. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y ¿sabes por qué? Porque alguien te está viendo. Alguien observa tu vida y van a aprender algo de ti. Noten lo que dice la Biblia. Y vayamos a Hechos 16:24. ¿Estamos todos ahí? Y se agolpó el pueblo contra ellos, hablando de Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto le azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, el peor de todos, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, oh no, ¿podrá ser posible esto? Que alguien pase un mal momento y se ponga a orar. A medianoche dice, orando Pablo y Silas. Oh no, ¿será posible que se pongan a cantar himnos a Dios? Noten. Y los presos, ¿los qué? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la carne se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas de las cárceles de todos de todos se soltaron. Hermanos, qué increíble momento. Noten, ellos podrían ser, así con que nos paga Dios de esta forma, nosotros sirviéndoles, nosotros haciendo nuestro mejor, y no solo nos meten a la cárcel, nos dan una santa paliza antes de meternos en la cárcel. Es que, hermanos, déjales digo, después de haber sido azotados, golpeados, Pablo y Silas se encuentran a medianoche y comienzan a orar y comienzan a cantar himnos. Y sabes, la gente, dice la Biblia, de la cárcel, los escuchaban. Y yo pienso que todos los de la cárcel comenzaban a decir, qué bola de locos estos dos. ¿Cómo? Mira, están cantando como que si se la estuvieran pasando en vacaciones aquí adentro. Observando. ¿Quieres arruinar una oportunidad? Arruínala cuando las cosas te están yendo mal. Es cuando más cuenta tu testimonio. Es cuando más cuenta lo que dices. Es cuando más cuenta qué haces en la medianoche de tu problema. Porque muchas veces cristianos se les olvida que son hijos de Dios, que son embajadores de Jesucristo y tiran su armadura y comienzan a quejarse, comienzan a levantar disensión, comienzan a alejarse de las cosas de Dios. Pero Pablo y Silas comenzaron a orar y comenzaron a cantar y todos alrededor estaban siendo, hermanos, observantes de la vida de estos dos hombres. Podrían haber negado el evangelio, pero no. Ellos se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Ellos cantaron himnos. Ellos fueron observados por los presos. Fueron escuchados por el carcelero. Igual que la muchacha esclava, Pablo y Silas decidieron hacer una diferencia en el lugar que se encontraban. ¿Dónde te encuentras hoy en tu vida? La gente a tu alrededor dicen, mira, mi mamá, mi papá están pasando un mal momento, pero wow, mira su fe, mira su actitud, mira cómo están actuando.
O están diciendo, oh, men, ora por mi mamá, ora por mi esposa, porque ahorita está a unos pelos de negar la fe. Todos queremos grandes resultados en nuestra vida. Lo que no queremos hacer es pagar el precio. Viene este gran terremoto y la Biblia dice en Hechos 16, 27 al 30, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, mátate ya que me mandaste aquí a la cárcel. Oh, no dice eso, ¿verdad? Dice entonces, y mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿Y saben qué, hermanos? Muchos de nosotros no sabemos lo que Dios pudiera hacer con nuestras vidas si solamente fuéramos fieles. ¿Qué es lo que Dios hiciera si en lugar de amargarte te pusieras a orar y cantar? ¿Qué tipo de impacto y qué tipo de diferencia hiciera su vida? Los que te están observando pasar este momento, ¿qué están aprendiendo de tu Dios? Porque muchas veces podríamos pensar, pues es el Dios todopoderoso, pero ¿es el Dios de la Biblia o es el Dios que has concebido? ¿A qué Dios están conociendo? Muchos cristianos, noten, no aguantan ni la crítica, mucho menos algo más severo. Y aquellos fueron latigados, hermanos. No desperdicies, hermanos, el momento malo. No lo desperdicies. Yo sé que es difícil. Yo también he estado en momentos donde he querido tirar la toalla. Pero tarde o temprano sale la luz de ese momento muy oscuro. Mantente fiel. Mantente firme. Tú no sabes lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Ponte a orar. Ponte a cantar. Ponte a testificar. Deja que Dios haga el resto. Amén. No, y otra vez, no estoy diciendo que su dolor no sea real. Lo que le estoy animando es que haga una diferencia. No lo arruines. Ya estás ahí. Ese es el mejor momento de ser el mejor ejemplo. Porque cuando todo va bien, todos podemos hablar de qué bueno es Dios. Todos ahí nos gloriamos. Acá arriba, eso es fácil. Pero cuando estás en el valle, ahora sí, vamos a ver qué Dios es, quién es tu Dios. Vamos a ver si verdaderamente tienes fe. Vamos a ver si verdaderamente seguirás siendo fiel a tus convicciones. Vamos a ver si vas a seguir siendo cristiano o cristiana. Vamos a ver. Ahí se va a poner a prueba. Noten, por favor, el verdadero contentamiento debe venir de dentro de nosotros. Tú y yo no podemos cambiar o controlar el mundo que nos rodea, pero podemos cambiar y controlar el mundo dentro de nosotros. Déjales hago esta pregunta. ¿Estás haciendo una diferencia? Todos queremos, hermanos, que nuestra vida cuente para algo. Todos. Mi pregunta es, ¿estás teniendo una buena influencia o estás haciendo una mala diferencia? Tu vida ahorita, con los que más te conocen, ¿los acercas más a Cristo o se vuelven más apáticos? ¿Aman más a Dios o se alejan más de Dios? ¿Quieren involucrarse más en la iglesia o mejor se quieren alejar de la iglesia? ¿Qué es lo que tu vida hace? Ahí es, hermanos, donde la verdad, ahí se ve toda la verdad. Es que puedes decir, no, yo amo a Dios. ¿Y por qué todos alrededor tuyo no aman a Dios y no se acercan a Dios y se alejan de Dios? ¿Haces una buena diferencia o haces una mala diferencia? ¿Eres como la muchacha esclava o eres como Jonadab? Ambos hablaron. Los resultados son muy diferentes.
¿Eres como Pablo y Silas o eres como Coré? Usted decide si su vida hace una diferencia. Pero además, antes de orar, todos podemos hacer una diferencia. Todos. Todos vamos a estar en estos momentos difíciles donde si nos dejamos, el diablo comienza a tomar ventaja. Y si nos dejamos, comenzamos a tirar nuestra armadura. Cuando debemos de fortalecernos en el Señor y continuar hacia el frente. Amén. Hagamos una diferencia, hermanos. Y para hacer una diferencia tenemos que ser diferentes. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, te pido por favor, Señor, que nos ayudes en este tiempo de invitación. Por favor, Señor, obra en